Pues ya, ahora sí, ya. Ahora sí, ¿no? Ya, muy bien. Listo, entonces vamos a empezar. Primero, me gusta a mí siempre empezar un poquito a veces con un mensaje o una pregunta o una frase de inicio, ¿no? Entonces, en la medicina, saber cuándo y cómo eliminar agua es tan importante como saber, cómo saber cómo conservarla, ¿no? Los diuréticos no solo drenan volumen, sino también reflejan nuestro entendimiento del equilibrio ácido-base, la presión arterial y la función renal. Entonces, hoy día vamos a aprender cómo usarlos y con criterio. Este es el objetivo final de la sesión, es lo que queremos lograr, identificar los mecanismos de acción, farmacodinámica, interacciones y efectos adversos principales, así como sus aplicaciones clínicas y respuesta, relación dosis-respuesta. Y para eso vamos a empezar con una breve introducción que incluye que los diuréticos probablemente son uno de los medicamentos más usados, ¿no? Y ampliamente usados por la medicina, no solamente como tal en nefrólogos, sino también en medicina interna, utilizados por los endocrinólogos, por los cardiólogos, por los reumatólogos, etcétera. Hay una gran y un sinfín de oportunidades para poder utilizar estos medicamentos debido a lo exitosos que son para disminuir el exceso de agua que pueda llegar a tener en el cuerpo un paciente con sobrecarga hídrica, ¿no? Sin embargo, existen también muchos errores al momento de utilizarlo que incluyen inclusive la inadecuada indicación. Y para eso, lo primero que tendríamos que entender es que los diuréticos sirven para extraer agua del intravascular y de esa forma indirectamente sacar agua del extravascular, ¿no? ¿Cómo hace el diurético para sacar agua? Pues lo que hace es hacer que al momento del filtrado, ¿no? Por la nefrona en el glomérulo, la nefrona, que debería de reabsorber una gran cantidad de proporción de agua y de cloruro de sodio a nivel de la misma en las diferentes partes del túbulo, no lo reabsorbe, bloquea esta reabsorción. Entonces, al hacer esto, nosotros quedamos con menos agua en el intravascular y por lo tanto el agua que se extrae es directamente el intravascular. Y uno podría decir, doctor, ¿y entonces cómo es el diurético para bajar el agua del intersticio? Porque finalmente el edema es producto del agua intersticial. Y la razón es porque en nuestro organismo el agua siempre está jugando entre compartimentos intra y extracelular, siempre. Entonces, de un compartimiento intersticial al compartimiento intravascular, el agua se mueve. Cuando hay una depresión del intravascular, automáticamente el intersticio empuja el agua hacia el intravascular, haciendo que de esta forma vuelva a repletarse el intravascular. Entonces, de esa manera indirecta, cuando yo promuevo la salida de agua por una no reabsorción de agua cloruro de sodio a nivel de la nefrona, estoy promoviendo que el agua del intersticio se mueva al agua del intravascular en el intento de compensación de esta agua que yo he sacado del intravascular, ¿no? Así funcionan los diuréticos y es lo primero que yo tengo que entender. Entonces, un edema que se produce puede darse por diferentes causas fisiopatológicas. Las causas fisiopatológicas de producción de un edema, ¿cuáles son? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuáles son las causas de producción o cuáles son los cuatro tipos de edemas fisiopatológicamente? El primer La, tipo de edema, ¿no? El eh, primer tipo, sí, a ver, por disminución, doctor, de la presión oncótica, muy el bien, aumento de la presión hidrostática, una perfecto. obstrucción linfática y el otro era creo que el aumento de la permeabilidad capilar. Muy bien, muy bien, doctora, aumento de permeabilidad capilar, perfecto. Qué bien, qué gusto, han venido leyendo. Muy bien, entonces la permeabilidad capilar, ¿no? Muy bien. Y finalmente la obstrucción linfática. Esos son los cuatro tipos fisiopatológicos de edema que podemos llegar a tener. Entonces la pregunta del millón es, ¿a cuál de estos tipos el diurético es útil? A este, ¿no? A estos dos. Al aumento de la presión hidrostática y el de la presión oncótica. Los edemas que son por obstrucción linfática y los edemas que son por permeabilidad capilar tienen una respuesta nula a pobre por parte del efecto antidiurético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que hacemos, acuérdense lo importante que hemos dicho, que nosotros tenemos que el agua de donde extrae el diurético es producto de la no reabsorción. Entonces es del intravascular es exactamente, ¿no? El intravascular. Ese es el agua que extrae el diurético, ¿ya? El diurético extrae de ahí.
Ese es el primer punto, entonces, hacemos mal en indicar, por ejemplo, un diurético cuando tenemos una celulitis y eso provoca una inflamación y queremos bajarlo con diuréticos. Un error. Un paciente que tiene, por ejemplo, un linfedema, queremos bajarle diuréticos, con diuréticos el edema. Error también, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener muy en claro primero cuándo se indica. Y el siguiente punto para reconocer a dónde o qué diuréticos utilizamos es comprender cómo funcionan. Y para eso es entender cómo funciona la nefrona. La nefrona tiene básicamente dos partes. La primera, que se encarga del filtrado glomerular, y la segunda, que se encarga de la composición de la orina. Pero para entender cómo se da la formación de la orina, primero tengo que entender cómo funciona cada parte de nuestro túbulo. Yo sé que nuestro túbulo tiene un túbulo contorneado proximal, tiene al asa de Henle, ¿no? Tiene además al túbulo distal, ¿no? Tiene al túbulo colector y tiene al túbulo conector y al túbulo colector, ¿no? Entonces, cada parte y cada porción de la nefrona se encarga de una porción, de una función diferente. Por ejemplo, el túbulo contorneado proximal. ¿De qué se encarga el túbulo contorneado proximal? Absorbe el 80% de agua, sodio, potasio. Exacto, o sea, miren, la función principal del túbulo contorneado proximal, muchachos, es recuperar a lo más que se pueda que perdió. Porque si ustedes recuerdan, lo que se pierde a través del filtrado es una cantidad, pero increíble, grandísima. Es prácticamente igual al plasma. O sea, si tú orinaras, por ejemplo, exactamente lo que sale del ultrafiltrado, en una sola vez que te vas a orinar ya solamente te desnucas de toda la pérdida de electrolitos, ¿no? Y de toda la pérdida de agua que vas a tener. Entonces es imposible que tú puedas orinar solo lo que filtras, necesariamente tienes que recuperar. Y el gran recolector de la mayoría de los nutrientes, a veces hasta el 100% inclusive de ellos, es el túbulo colector o perdón, el túbulo proximal, ¿no? Él reabsorbe prácticamente entre el 70 al 80% de la mayoría de los electrolitos, exceptuando un electrolito. Hay un solo electrolito que se escapa a la regla del 80 o 70%. ¿Quién es? Ay, perdón mi pulso. El magnesio, el magnesio. El magnesio es la única excepción a la regla, chicos. Después, todos los demás, electrolitos, agua, todo se resuelve en un 80% aproximadamente en el túbulo proximal. Y en un 100% algunas proteínas, algunas aminoácidos, glucosa, lactato, se reabsorben en un 100%. ¿Ya? ¿Cuál es la función del asa de Henle? El asa de Henle tiene como función principal el reabsorber solutos y ser impermeable al agua. Por lo tanto, lo que hace es diluir la orina, la diluye, o lo que va a hacer la orina, ¿no? Provoca un ultrafiltrado diluido, mientras que el túbulo distal y el túbulo conector, colector, van a hacer también la reabsorción de agua y sodio y va a ser también impermeable al agua, a salvo que exista la presencia de ¿quién? ¿Quién hace permeable el agua al túbulo distal y al túbulo colector? Antidiurética. Eso, muy bien, la hormona antidiurética. Por lo tanto, la hormona antidiurética va a ser la hormona concentradora de la orina. Ella es la responsable de que tú orines más, orines menos. Porque si no fuera por ella, orinarías un montón, gracias a que el túbulo distal, túbulo colector y el asa de Henle son totalmente impermeables al agua, exceptuando el distal y el colector, que son permeables solo ante la presencia de ADH. Entonces, gracias a eso, nosotros logramos reabsorber una gran cantidad de agua y es por eso que orinamos pues entre más o menos 1 litro, litro 200, 2 litros, 3 litros, dependiendo de la cantidad de agua que hemos consumido. Entonces, hasta este punto, si nosotros sabemos que el asa de Henle reabsorbe 25%, que el túbulo distal reabsorbe más o menos 5%, que el colector reabsorbe entre 1 a 3%, y que el proximal reabsorbe entre 65 a 70%. Pregunta, ¿dónde sería el diurético, digamos, más potente? ¿Dónde debería actuar? Proximal. Exacto, ¿no? En el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, no, el actuar en el túbulo proximal, como vamos a ver, trae consigo varios problemas, como por ejemplo, al bloquear tanta reabsorción de agua, eliminas mucha cantidad de agua en un solo minuto. Entonces sacarías mucha agua por el intravascular.
Por eso es que los diuréticos proximales, en teoría, no serían tan adecuados porque perderías una gran cantidad de agua del intravascular en un muy poco tiempo. Entonces, sería perjudicial. Es por eso que nuestro punto donde más usamos y el punto objetivo secundario después del túbulo contorneo proximal que perdería más, ¿cuál sería? El asa de Henle. Exacto, este 25% del asa de Henle, ¿no? Y es por eso que los diuréticos que tienen como tal función de diuréticos, el más importante es los que van al asa de Henle. Cuando yo quiero tratar cualquier estado edematoso, de congestión, es imposible que yo no utilice a un diurético asa de Henle. Porque si yo utilizo un distal solo o uno del colector solo, estoy haciendo nada, porque la cantidad de agua que voy a eliminar es muy poca. ¿Con esto qué quiero decir? Que cualquiera que quiera tratar edemas no puede tratarlo con diuréticos que actúen acá solo o que actúen acá solo. Siempre tiene que estar presente con estos diuréticos, los diuréticos que actúen en el asa de Henle. Entonces, pero los diuréticos tienen algunas peculiaridades importantes farmacocinéticas. Perdón, disculpen un ratito, perdón. Ya, listo. Entonces, como les decía, los diuréticos tienen algunas peculiaridades en su farmacocinética. ¿Y cuál es? Que los diuréticos dependen ampliamente de la unión a proteínas, pero también de la función renal, porque la razón de ser de los diuréticos es actuar a nivel de la nefrona exactamente en la luz del túbulo. Significa que yo para utilizar diuréticos necesito nefronas. Entonces, toda condición que genere una disminución de la nefrona generará una disminución de la respuesta de los diuréticos. O sea, doctor, quiere decir que la insuficiencia renal crónica puede llegar a disminuir la respuesta de los diuréticos, por supuesto, porque en la enfermedad renal crónica yo tengo un menor número de nefronas. ¿Por qué cae la tasa de filtrado glomerular? Porque tengo menos nefronas vivas. Entonces, al tener menos nefronas vivas, existe la posibilidad de que haya una respuesta disminuida. Y esto se puede evidenciar mucho mejor en este gráfico que podemos ver acá arriba, donde podemos ver que la respuesta, miren, hacia un lado tenemos lo que corresponde a la fracción de excreción de sodio y en este lado tenemos a un diurético tipo ASA, que más o menos es la concentración sérica del diurético de ASA. Observen que en una persona normal la concentración sérica de diurético puede ir en aumento gracias al consumo y la excreción de sodio, miren ustedes, a una determinada porcentaje de concentración alcanza picos de una pendiente bastante alta. Es decir, yo no requiero aumentos muy significativos para que alcance una gran excreción de sodio y por lo tanto también de agua. Pero sin embargo, miren ustedes con la enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que pasa? A ver, analicen el cuadro. ¿Qué es lo que sucede con la respuesta del diurético ante un paciente que tiene CKD o Chronic Kidney Disease o enfermedad renal crónica? Vamos a ver, chicos, ¿qué pueden ver en el gráfico? Necesita una dosis sérica mayor para que pueda tener la misma función. Exacto, o sea, y en resultado, ¿cómo se vería? O sea, ¿cómo puedo alcanzar yo mayores concentraciones séricas? La dosis de Aumentando fármaco. la dosis, pues claro, ¿no? Aumentarla. Eso quiere decir que yo requiero de una dosis más alta para que el diurético pueda alcanzar el mismo pico que alcanzaba en una función normal. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes con enfermedad renal crónica no van a tener el mismo efecto a la misma dosis a la que tú. De repente, por ejemplo, yo a ustedes les doy una tableta nomás de furosemida y con la tableta de furosemida se van a orinar, pero litros por ahorita al baño.
y resulta que le doy a un paciente con enfermedad renal crónica estadio 3 o estadio 4 la misma tableta y no tengo ninguna respuesta, ¿no? Y de repente puedo mandar interconsulta al nefrólogo diciendo que hay edemas resistentes a diuréticos, ¿no? Y resulta que le estoy dando la misma dosis que una persona normal. Entonces, imagínense. Entonces, ¿qué significa? Que un paciente con enfermedad renal crónica, por tener menor número de nefronas, requiere de una dosis mayor para poder llegar a saturar todas las nefronas necesarias que le quedan. Entonces, significa, por lo tanto, que requiere una mayor dosis. Otro punto importante, los edemas. Fíjense, los edemas, que paradójicamente son justamente lo que deseamos tratar en el paciente con diuréticos, es también un cambio en la farmacocinética del medicamento. Observen, ¿qué sucede? La raya verde es de los edemas. ¿Qué sucede en un paciente que tiene edemas? Disminuye la fracción eyectada de sodio. Claro, o sea, la potencia del medicamento, ¿no? Miren ustedes, mientras que en la enfermedad renal crónica yo podía llegar a la misma fracción excreción de sodio, solo que con mayor dosis, en el paciente edematizado no llego al mismo resultado. ¿Y por qué no llego al mismo resultado? Dirás tú, bueno, porque en el edema, chicos, hay un espacio intersticial bastante aumentado entre el capilar y la célula. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el mismo riñón, un riñón edematizado, ¿no? Puede generar a que haya partículas de diurético que no puedan llegar hasta la luz tubular y por lo tanto no puedan generar hasta tener el mismo efecto. Otro efecto por el cual se cree que sucede esto, es decir, la disminución de la acción del diurético, es porque así como hay edema en el intersticio, también existe un edema a nivel de la mucosa intestinal. Eso quiere decir que el diurético no va a reabsorberse con facilidad y por lo tanto no importa cuánto de tabletas le den más, igual nunca llegará al pico de acción máxima en la fracción excreción de sodio, puesto que el edema de la mucosa intestinal hará que haya una menor concentración disponible en sangre de este diurético. ¿Sí? Muy bien. Y esto se ve mucho mejor evidenciado, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente, miren ustedes, al que le damos un diurético vía oral versus al que le damos vía intravenosa. Cuando le damos vía intravenosa, observen ustedes que en este caso acá yo tengo, a ver, ay, perdón. En este caso acá yo tengo, ¿no? Un diurético, miren ustedes, al cual le estoy dando progresivamente en el tiempo y va teniendo una excreción de diurético cada vez que se va reduciendo cuando yo le doy intravenoso y en oral llega a un pico máximo y luego vuelve a reducirse. ¿Gracias a qué? A la edematización de la mucosa, ¿no? De la mucosa intestinal. Muy bien, otro efecto importante que vemos de los diuréticos, en específico de los diuréticos de ASA, que son los que más utilizamos, es el efecto de la resistencia. ¿Y qué significa este efecto de la resistencia? Miren, este gráfico que ustedes ven acá, demuestra aproximadamente la cantidad de sodio urinario que podamos llegar a tener, o sodio en la cantidad de orina que podemos llegar a tener. Y como pueden ver ustedes aquí, no... y como podemos ver aquí, en la primer día que yo doy una dosis de furosemida, el efecto diurético es significativo. En el segundo día disminuye, en el tercer día disminuye, cuarto día disminuye, y así. Este efecto en el cual el diurético va entrando en un efecto de meseta o en negativo, es decir, que va disminuyéndose lentamente en su efecto diurético, es lo que se conoce como el efecto de resistencia o de breaking en el fenómeno en el caso del paciente con uso de diurético. ¿Y a qué se debe esta circunstancia en el cual se van reduciendo estos efectos del diurético? Uno, y la primera causa más importante, es que el paciente no tenga sobreexceso de agua. O sea, que esté mal indicado. Por ejemplo, un linfedema o una estasis venosa, un paciente que tiene, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, yo le veo un miembro inferior aumentado de tamaño y le doy furosemida. Error, ¿no? No es un mal diagnóstico. No adherencia, por ejemplo, exceso de sal o no adherencia al medicamento. ¿Y por qué exceso de sal? Porque el diurético, tienes que acordarte que es un natriurético, es decir, aumenta la excreción no solo de agua, sino de cloruro de sodio. Y de hecho es el cloruro de sodio básicamente lo que hace eliminar un diurético.
Dos, una disminución del delivery de la droga. ¿Y cómo es una disminución del delivery de la droga? Una disminución del carrito disponible para llevar el medicamento. Y eso sucede, por ejemplo, en circunstancias como el cirrótico o el paciente con síndrome nefrótico, en el cual hay una hipoalbuminemia. Y resulta que el medicamento, el diurético, para poder llegar hacia la luz del túbulo, requiere de que lo lleve un carrito. Y ese carrito que lo lleva a través del torrente sanguíneo se llama la albúmina. Entonces, si yo no tengo albúmina, la cantidad de diurético que va a llegar finalmente a la nefrona va a ser significativamente menor y por lo tanto la acción del diurético será menor. Otra característica es, por ejemplo, la disminución de la secreción de la droga a nivel de una disminución del flujo sanguíneo renal, o sea, una injuria renal aguda o enfermedad renal crónica, un transporte inhibido, por ejemplo, por ácidos biliares, por el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, de ácidos orgánicos o disminución de la masa de los de masa renal, ¿no? O hipertrofia tubular distal o activación del sistema renal angiotensina aldosterona que pueden provocar una disminución de la respuesta del riñón hacia los diuréticos. Todas ellas son causas por las cuales un diurético no te puede responder bien y se tiene que tomar en cuenta para aumentar la dosis o para tener cuidado o cautela o frenarlo cuando es necesario, ¿no? Entonces, miren, acá están algunas de las características de la farmacocinética del diurético, que incluyen pues una amplia variedad de características que van desde el metabolismo, la vida normal o tiempo de vida media del diurético, y observen cómo ese tiempo de vida media puede llegar a aumentar significativamente en el paciente con enfermedad renal crónica, en el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? O con el paciente con cirrosis, ¿no? En el cuales los tiempos de vida media van a aumentar significativamente gracias a que, como vamos a ver más adelante, el metabolismo de estos medicamentos suele ser a nivel hepático y la excreción básicamente a nivel renal. Entonces, vamos sobre el primer punto, que es el túbulo contorneado proximal. Uno diría, doctor, ¿qué? ¿Nosotros tenemos diuréticos en el túbulo contorneado proximal? Sí, lo tuvimos, y los llamamos el inhibidor de la anhidrasa carbónica. El de ellos, el más conocido, ¿cuál es? La acetosolamida, ¿no? ¿Qué hace la acetosolamida? Inhibe a la anhidrasa carbónica del borde en cepillo y también del intracelular. ¿Y con qué fin lo hace o cuál es el mecanismo aparentemente diurético? Es que al inhibir la anhidrasa carbónica, el bicarbonato con el hidrogenión disponible gracias a que sale por esta bomba que se llama NH3 o antiporter sodio hidrogenión, se une el hidrogenión al bicarbonato, este forma ácido carbónico, el ácido carbónico es transformado en CO2 y en agua, gracias a la anhidrasa carbónica, el agua se reabsorbe completamente y el CO2 también. Entonces, de esa forma, no solo el sodio se reabsorbe gracias a la acción de esa bomba que hemos visto, el NH3, sino también se reabsorbe una gran cantidad de agua. Y es por eso que dentro de los que se pensó que se pudiera utilizar, era, por ejemplo, ¿no? Este diurético que es el diurético de anhidrasa carbónica. ¿Cuál es el principal problema? Que al no reabsorber el CO2 y H2O, significa que al no poder reabsorberlo, ¿no? Finalmente, ¿no? Esto va a provocar una pérdida masiva de bicarbonato y esa pérdida masiva de bicarbonato hará finalmente que se pierda y haya como trastorno la acidosis metabólica como consecuencia. Entonces, esta acidosis metabólica es una consecuencia muy importante por parte del uso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica y generarán que no haya una diuresis neta moderada. Y además es importante saber que, si bien es cierto, uno podría pensar que la diuresis que puede provocar es abundante, en realidad es pobre. ¿Y por qué es pobre? Porque hay que recordar que por debajo del túbulo contorneado proximal existe el asa de Henle y el túbulo distal. Entonces, ¿qué pasa cuando esos túbulos tú les aportas una gran cantidad de sodio o una gran cantidad de agua que les va a llegar? Ellos tienden a reabsorber mucho más. Y es por eso que estos diuréticos de túbulo contorneado proximal ya no se utilizan. Porque estos túbulos de contorneado proximal no se utilizan gracias a que ya no se pueden llegar, se reabsorben en una gran cantidad después en el asa de Henle y en el túbulo distal.
Por otro lado, otro elemento que tienen este tipo de diuréticos es que eliminan una gran cantidad de potasio, aproximadamente en un 70%. ¿Y a qué se debe esto? Porque al haber una menor cantidad de sodio que tiene para reabsorberse y que queda libre en el túbulo proximal, es mayor el sodio que le llega al túbulo distal. Y ustedes recordarán que en el túbulo distal nosotros eliminamos potasio, pero para eliminar potasio requerimos de sodio. Entonces, cuando tú al distal le ofreces más sodio, le estás ofreciendo más posibilidades de eliminar potasio. Entonces, como conclusión, si yo le ofrezco más potasio, más sodio al distal, el distal puede botar más potasio. Vamos a ver ahora en un ratito por qué. Entonces, dentro de estos inhibidores de la anhidrasa carbónica, el más utilizado es el acetosolamida, ¿no? Sin embargo, esta acetosolamida solo se restringe al uso de pacientes edematizados que además tengan alcalosis metabólica, o sea, prácticamente muy difícil este cuadro, ¿no? Los pacientes edematizados generalmente son pacientes con falla renal aguda o crónica o falla cardíaca, que se suelen asociar más que la alcalosis metabólica a la acidosis metabólica. Por eso en realidad el efecto de la acetosolamida, inclusive como mismo diurético, es muy controvertido y prácticamente no se utiliza. ¿Y cuando se utiliza? Se utilizará en el rango de más o menos entre 200 a 500 miligramos por día aproximadamente. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes de la acetosolamida? Pues de lejos la acidosis metabólica, ¿no? Otro elemento muy importante es que favorece la salida de amonio, lo que puede producir a veces encefalopatía hepática en el paciente con insuficiencia hepática. Aumenta 10 veces el riesgo de nefrocalcinosis porque la acetosolamida, al inhibir la anhidrasa carbónica y al inhibir la entrada de cloruro de sodio, también evita no lo que es la entrada de calcio a través del túbulo distal. Es por eso que favorece lo que es la calciuresis, es decir, eliminar mayor cantidad de calcio por la orina. Es decir, aumentamos el riesgo de nefrocalcinosis, sobre todo en aquel paciente que tenga algún problema que aumenta la excreción de calcio, ¿no? Uno de los diuréticos más importantes utilizados es el diurético de asa. Y ahí tenemos varias clases, ¿no? Las sulfonbenzoatos, las sulfonilurias, tenemos el ácido los derivados del óxido fenoxiacético y otros, ¿no? Pero, ¿cuáles de los diuréticos de asa los más utilizados? De lejos. ¿Cuál es el que más han escuchado? Furosemida. La furosemida. La furosemida, ¿no? Este es el que más van a utilizar, chicos. Los diuréticos de asa tenemos básicamente la furosemida. ¿Y cómo actúa la furosemida? La furosemida, igual que el diurético de acetosolamida, lo que hace es llegar al túbulo del asa de Henle en la luz para actuar sobre un receptor. Y ese receptor se llama el NKCC2, que es un receptor que básicamente lo que hace es reabsorber sodio, dos moléculas de cloruro y una de potasio. Entonces, pero hay que recordar cuáles son los efectos de esa reabsorción normalmente. Cuando uno reabsorbe estos tres electrolitos, genera que el potasio pueda ingresar al interior del intracelular, ¿no? Y una vez en el intracelular, el potasio se encuentra con el sodio que acaba de reabsorberse. Y entonces, ¿qué pasa? Que el sodio, que es carga positiva, se encuentra con el potasio, que es carga positiva. Entonces, ¿eso qué hace? ¡Pah! Empuja al potasio contra la gradiente eléctrica y hace que salga mediante estos canales que se llaman ROM-K. ¿Ya? Estos canales se llaman ROM-K. Entonces, esa salida del potasio, ¿no? Miren ustedes, esa salida de potasio es la que hace finalmente o promueve la salida, perdón, esa entrada del potasio hacia el interior es la que promueve al final la misma salida del potasio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo bloqueo este canal? El potasio ya no puede entrar, el cloro tampoco y el sodio tampoco. Entonces uno podría decir, doctor, entonces significa que, por ejemplo, el uso de diuréticos podría provocar Perdón un ratito, ¿ya, chicos?
Ya, bien, perdón. Muy bien. Entonces, hemos dicho que en teoría, cuando uno tiene un diurético de asa, entonces, ¿qué podría pensar? Que al no reabsorberse potasio, el potasio se va a reabsorber, se va a quedar, ¿cierto? Eliminaría potasio. Y sin embargo, el potasio vuelve a salir básicamente, justamente, y se elimina a través de la orina. ¿Por qué es que el diurético de asa, el efecto adverso más temido es la hipocalemia? ¿Alguien sabe por qué? A ver, chicos, ¿por qué el diurético de asa básicamente produce hipocalemia dentro de los efectos adversos más frecuentes? Porque elimina mucho potasio. Pero lo que yo les dije, cuando el NKCC2 absorbe potasio, el potasio vuelve a salir por el RON-K, porque al encontrarse con el sodio vuelve a salir. O sea, sin el efecto del diurético, realmente el potasio vuelve a salir a la luz de la nefrona. ¿Por qué entonces el bloqueo de furosemida provoca hipocalemia? Pero la furosemida actúa bloqueando el único canal por el cual puede reingresar el potasio. Ya, pero otra vez lo que le digo, sin eso, el potasio solito va a volver a salir, ¿ven? Por el RON-K. ¿Quién nos está absorbiendo aparte del potasio? El sodio Ya, ¿y eso tiene algo que ver con el potasio, hemos dicho o no? Lo empuja, Claro. doctor. lo empuja, ya no le empujaría ya. No, chicos. Si yo ya no reabsorbo sodio acá, el sodio que no he reabsorbido acá, ¿a dónde va a terminar? En el tubo contornado distal y va a evitar, Ah, exacto, chicos. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué pasa cuando yo al distal le ofrezco demasiado sodio? elimina potasio. Exacto, elimina más potasio. Toda circunstancia que haga que al distal le llegue más sodio favorece a que el distal pueda sacar más potasio. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, este es el mecanismo por el cual, y como lo que reabsorbe el túbulo, el asa de Henle es 25% de sodio, la cantidad de sodio que le va a llegar al distal es bastante. Por eso la cantidad de potasio que va a eliminar es un montón. Entonces, como consecuencia, el efecto adverso más temido es la hipocalemia. De lejos, ¿ah? Es el más frecuente, justamente por ese efecto. Además, provoca alcalosis hipoclorémica y produce alcalosis porque aparentemente la furosemida, sobre todo, tiene cierto efecto también sobre la anhidrasa carbónica. Otro efecto importante es que la furosemida, miren, inhibe la reabsorción de calcio y magnesio. ¿Por qué? Porque para que calcio y magnesio pasen por vía paracelular, requieren de la carga positiva que el potasio les da al momento de la salida. ¿Cómo así, doctor? ¿Por qué el potasio vuelve a salir? Porque al salir carga la membrana de carga positiva por su salida y al cargarla positivamente, los elementos que acá eran positivos, calcio y magnesio, pasan por vía paracelular. Entonces, cuando yo tengo el bloqueo del NKCC2, el potasio no puede ingresar, no sale por esta membrana y no carga la membrana positivamente. Al no cargarla positivamente, estos dos no pueden ser repelidos. Por lo tanto, ¿quién se deja de reabsorber? El calcio y el magnesio. Por eso, consecuencias también del uso de diurético es la hipomagnesemia. ¿Y por qué la hipomagnesemia sobre todo y no tanto la hipocalcemia, doctor? Porque el magnesio, ¿se acuerdan que dijimos que había un electrolito que no se reabsorbe el 80% en el proximal? ¿Se acuerdan cuál era? Sí, doctor, el magnesio. El magnesio. ¿Dónde se reabsorbe más el magnesio entonces? En el asa. Exacto, en el asa de Henle. Entonces, por lo tanto, impactará en algo que yo no permita, gracias al bloqueo de la furosemida, impactará en el magnesio en algo, el uso de furosemida. Sí, porque estoy bloqueando la reabsorción del lugar donde más se reabsorbe magnesio.
Por eso, el otro efecto importante de la furosemida, ¿cuál creen que será? La Hipomagnesemia. Hipomagnesemia. hipomagnesemia más hipopotasemia. Este binomio de acá es muy difícil de tratar, porque potasio se requiere para reabsorber magnesio. Entonces, es por eso que las hipocalemias pueden ser bien difíciles de tratar cuando uno está con furosemida. Y a veces lo único que te queda es bajar la dosis. El problema de bajar la dosis es que orina menos, y si orina menos se congestiona más. Entonces, así estamos, vean ustedes, ¿no? Por eso esos parámetros son importantes entender cuando uno maneja los diuréticos. Muy bien, ¿qué otra cosa puede producir? Hiperuricemia. ¿Por qué provoca hiperuricemia? Porque la furosemida, para salir, utiliza un canal que se llama canal de aniones orgánicos. Y este mismo canal lo utiliza el ácido úrico, las toxinas urémicas, medicamentos como el Probenecid, para salir al intersticio y luego a la luz. No puede si primero no pasa por acá. Entonces, ¿qué pasa? La furosemida compite con estos. Entonces, por eso, otro efecto importante de la furosemida es la hiperuricemia, porque el ácido úrico tiene el mismo canal para poder salir a la nefrona. Entonces, como tiene el mismo canal, compiten por la misma puerta. Entonces, la furosemida le suele ganar y es por eso que es muy frecuente que los pacientes con furosemida tengan hiperuricemia, ¿no? Muy bien. Además, la furosemida se ha visto que tiene un efecto de ototoxicidad directa, ¿no? Al nivel de, ¿cómo se llama? La perilinfa, pero este efecto básicamente está restringido al uso de diuréticos de vía endovenosa. Por eso es que uno nunca debe optar primero por el endovenoso, a no ser que el paciente esté muy edematizado y requiera acción rápida y directa. Primero siempre debes optar por la vía oral, si es que el paciente lo permite, como si las circunstancias del paciente lo permiten, para evitar el riesgo de ototoxicidad. Y por eso también debemos evitar darle al paciente cada 6 horas, cada 4 horas la furosemida, porque al darle muchas veces el riesgo de ototoxicidad aumenta. Por eso lo indicado es que la furosemida se debe dar 2 veces al. Cuando uno quiere aumentar la dosis, aumenta sobre cada una, sobre la primera y la segunda. No aumentes las veces en que le das la furosemida. ¿Dónde están sus usos? Insuficiencia cardíaca, edema por síndrome nefrótico, edema pulmonar, hipercalcemia, hipertensión resistente a ARC, hipercalemia, ¿no? ¿Por qué se utilizará en la hipercalcemia? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se utilizará en la hipercalcemia aguda? Porque evita la reabsorción de calcio. Claro, ¿no? Al bloquear el NKCC2, hemos dicho que él no se da la carga positiva que se da en la membrana, no se reabsorbe paracelularmente ni el calcio ni el magnesio. Por eso es que la furosemida se puede utilizar en la hipercalcemia aguda, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces el túbulo distal. El túbulo distal es un área donde reabsorbe cloruro de sodio, ¿no? Y este cloruro de sodio, perdón, disculpen. Ya, el túbulo distal tiene la particularidad, miren ustedes, que cuando yo reabsorbo cloruro de sodio, lo hago mediante este canal que se llama NCC, ¿ya? Este canal NCC lo que hace es reabsorber cloruro de sodio, miren ustedes, pasa así, ¿no? Pero tiene también otra peculiaridad, que es que esta entrada permite la entrada de cloruro de sodio, también la entrada, miren, hay canales para la entrada de magnesio, hay canales ROMCA, es decir, que permiten la salida de potasio, hay canales de calcio tipo TRP, ¿no? Y todos estos viven en equilibrio. Entonces, en el distal hay células que se llaman las células principales que tienen esta peculiaridad, que es detener ya estos canales que se llaman ENaC. Estos canales ENaC son canales que reabsorben sodio y que al ingresar el sodio hacen lo mismo que hacían en la furosemida, cargan
positivamente el intracelular y este que está acá adentro, que está positivo, se repele y sale por este canal que hemos dicho que se llama ROMK. Entonces, cuando estos canales ENaC encuentran una gran avidez de sodio, chicos, no requieren ni siquiera de ATP para hacer que el sodio ingrese. Y al ingresar, ¿a quién van a empujar? Al potasio, lo van a sacar al potasio. Doctor, una consulta, ¿yo puedo hacer hormonalmente que yo reabsorba mayor cantidad de sodio? Sí. ¿Qué, doctor? ¿Hay una hormona que hace eso? Claro. ¿Cómo se llama? La aldosterona. La aldosterona lo que hace es crear más de estos canales ENaC, ¿no? Y permite la entrada de sodio. Pero ese no es el efecto más importante. ¿Cuál es el efecto más importante? La salida de potasio, pues chicos, la salida de potasio. Esto es muy importante. Por eso es que les decía yo, toda circunstancia que lleve a una mayor cantidad de sodio al distal o colector, van a hacer, por lo tanto, que ya salga más potasio como consecuencia. Y eso es muy importante. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el túbulo distal? Aumenta notablemente la eliminación de potasio. Ya hemos visto por qué. Eleva ligeramente la eliminación de bicarbonato. ¿Por qué? Porque al fomentar la salida de potasio, evita ¿cómo se llama? Evita la reabsorción de bicarbonato, vamos a ver más adelante, ¿no? Reducen la eliminación de calcio. ¿Por qué? Porque esta carga positiva, esta carga negativa o positiva generada por acá es necesaria para que el calcio llegue e ingrese al interior del intracelular. Y acá están los efectos adversos más frecuentes de los diuréticos: hiponatremia, y esto es muy importante porque la cantidad de sodio que se elimina, si bien es cierto no es tan alta, puede ser considerable como para provocar una pérdida de sodio, ¿no? La hipocalemia por el efecto que hemos dicho, la hipomagnesemia, la hipercalcemia, la hiperuricemia, la hiperglicemia, ¿no? Miren, en este cuadrito yo les he puesto inclusive el mecanismo fisiopatológico por el que produce cada efecto adverso. Espero que lo lean, pues, ¿no? Están cada uno de los efectos adversos y cada uno de los mecanismos fisiopatológicos por lo que los produce. Y aquí están, por ejemplo, el uso, ¿no? En la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, edemas. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que recordar, que en estos dos estados que ustedes ven acá, nunca se deben utilizar solos, porque hemos dicho que solo permiten la eliminación de sodio en un 5%, o sea, son inútiles para ese fin. Siempre se deben usar con diuréticos de ASA, ¿no? Diuréticos de ASA. Cuando yo quiero tratar estados edematosos, si yo utilizo un diurético tiacídico, siempre debe ser con uno de ASA, ¿no? Si no estoy haciendo nada. Doctor, ¿y por qué se utiliza en la hipertensión arterial? ¿Para inducir diuresis? No, porque nuestros diuréticos de ASA, diuréticos de distales, representados básicamente por la hidroclorotiazida, se caracteriza porque reducen la resistencia vascular periférica a largo plazo. O sea, doctor, que su efecto sobre la presión no es solamente por inducir la diuresis, no, también es porque en larga data, en más de 2 semanas de uso, la hidroclorotiazida tiene un efecto vasodilatador, lo que quiere decir entonces, por lo tanto, que mejora la presión arterial. Es por eso que los cardiólogos lo utilizan como tratamiento antihipertensivo también, no por el efecto diurético en sí, que es nulo o pobre, sino por el efecto vasodilatador. Muy bien. Ahora, pasando al último tipo de diuréticos, los ahorradores de potasio. Estos son diuréticos que tienen un efecto muy pobre. ¿Y por qué tienen un efecto muy pobre, chicos? Porque estos diuréticos actúan en un lugar donde se reabsorbe solo el 1%, 2% de sodio. O sea, prácticamente miserable, ¿no? Entonces, su efecto básicamente no es el de ser un diurético. ¿Cuál es el efecto principal? El bloquear el ENaC o la hormona que induce al ENaC. Entonces, los bloqueadores del ENaC, por ejemplo,
son la amilorida y el triamtereno, mientras que los bloqueadores de los receptores de aldosterona son la espironolactona, la finerenona y la eplerenona, ¿no? Entonces, ambos medicamentos lo que hacen es el bloquear el NAC. Pero, ¿se acuerdan cuál era la función más importante del ENAC aparte de ingresar el sodio? ¿Cuál era? Inducir Eliminar la salida, potasio. inducir la salida de potasio. Entonces, ¿qué va a pasar si yo bloqueo el ENAC o bloqueo a la hormona que induce al ENAC? Hiperpotasemia. Exacto. Entonces, como consecuencia, estos son diuréticos se llaman diuréticos ahorradores de potasio. Repito, los que bloquean el ENAC, amilorida y triamtereno. Los que bloquean al receptor de la aldosterona, eplerenona, espironolactona y fenerrenona. ¿No? Muy bien. Tienen una muy buena biodisponibilidad oral, pueden llegar a alcanzar niveles altos, generalmente demoran un poco en llegar a esos niveles y se metabolizan a nivel hepático, ¿no? Muy bien, entonces miren, acá está un poco una diferencia entre los diferentes fármacos, cuándo comienza el efecto, cuándo alcanza el efecto máximo y cuánto pueden llegar a durar, ¿no? Duran muy poco tiempo, algunos, como es en el caso de la furosemida, dura 2 horas, otros pueden llegar a durar hasta más de un día, como la hidroclorotiazida o la metasolona, ¿no? Que pueden llegar a durar hasta un día entero o 2 días, ¿no? El efecto diurético. ¿Y cuáles son los usos de estos diuréticos? Básicamente la espironolactona pues se utiliza básicamente en insuficiencia cardíaca y en el hipoaldosteronismo. ¿Por qué en el hipoaldosteronismo? Porque al bloquear la aldosterona estoy bloqueando el hiperaldosteronismo, ¿no? Y doctor, ¿por qué se utiliza en insuficiencia cardíaca? Porque la aldosterona, chicos, y eso lo van a aprender mucho mejor seguro en cardio, o ya lo han aprendido en cardio, tiene la capacidad de inducir fibrosis y remodelado cardiovascular, o sea, remodelado cardíaco. Entonces, en teoría, el bloquear el receptor de la aldosterona, pues por lo tanto también reduce el riesgo de recambio o remodelado cardíaco. Por eso es que también se utiliza. O sea, realmente estos diuréticos no se utilizan como su nombre lo dice como diuréticos. Son diuréticos por, bueno, básicamente el mecanismo de acción por el que actúan, pero realmente, no, realmente su acción o su uso no está mediado para ser diuréticos. ¿No? ¿Cuándo podríamos utilizar, por ejemplo, estos diuréticos ahorradores de potasio como diurético? Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con furosemida que está con hipocalemia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo un paciente con furosemida que está con hipocalemia porque estoy usando dosis altas y encima le he agregado la hidroclorotiazida para evitar la resistencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los dos producen hipocalemia. Entonces, ¿cuál crees que será el problema en este paciente, la hipocalemia? ¿No? Y no le puedo quitar el diurético porque sigue hinchado como globo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le agrego la espironolactona. ¿Ven? Entonces, eso es lo que de repente algunos que han pasado visita en el hospital se habrán dado cuenta que acá en el servicio de nefrología, que algunos pacientes con edemas refractarios a tratamiento, ¿no? O que son de difícil tratamiento y que están con dosis altas, muchas veces les estamos poniendo también espironolactona en 100 miligramos por día para evitar la hipocalemia que pueden llegar a producirse. Y estos son los efectos adversos igual de cada uno. De ellos, uno de los más importantes es que la espironolactona y la eplerenona, ambas, al ser derivados de la aldosterona, ustedes saben que la aldosterona es una hormona corticoidea, ¿cierto? Deriva del colesterol. Entonces, es una hormona que viene de la misma familia, es de los mineralocorticoides. Entonces, ¿qué pasa? Que esa estructura es muy parecida, por ejemplo, a la de los andrógenos y los estrógenos. Por eso es que pueden bloquear estos receptores androgénicos. Entonces, un efecto adverso importante de la espironolactona y sobre todo de la eplerenona es la ginecomastia, la mastodinia, la impotencia, la disminución del líbido. ¿Por qué? Por bloquear estos receptores androgénicos. ¿Hay una opción? Sí, por ejemplo, la finerenona, ¿no? La finerenona es un derivado no esteroideo de estos diuréticos ácidos, de estos diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Muy bien. Y aquí está para que vean un cuadrito de cómo cambian los electrolitos a lo largo de la nefrona en el caso de cada diurético, ¿no? Y los efectos adversos más importantes. Vamos a un caso, ¿les parece? Dice Sí, doctor. con disnea, ortopnea y crepitantes. Tiene presiones 170/90. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha?
¿Se me escucha? Sí, doctor. Ya. Edema agudo de pulmón. Dice el diagnóstico, edema agudo de pulmón por descompensación. Le dan tratamiento, oxigenoterapia y furosemida. Le dicen primero 40 miligramos en bolo, o sea, 2 ampollas endovenoso estat, ¿no? ¿Qué pasaría si el paciente tuviera, por ejemplo, enfermedad renal crónica estadio 3? ¿Un bolo sería suficiente? Nada, no le haría cosquillas. ¿Qué tendríamos que aumentarle? La dosis, pues, ¿no? ¿Cómo le aumentamos la dosis? Ah, ya, pues ahí le podemos poner, doctor, 3 ampollas endovenoso stat y luego cada 12 horas. Doctor, y le ponemos una ampolla cada 4 horas, porque la furosemida, como dura solo 2 horas, el efecto máximo, entonces le pongo cada 2 horas o cada 4 horas. ¿Qué les parece? ¿Deberíamos hacer eso? No, No, doctor, por riesgo de ototoxicidad. Muy bien, doctora, exacto. Cuando yo quiero aumentar la furosemida, no le aumento el número de pautas en el día, le aumento la dosis en cada pauta, o sea, cada ampolla en cada pauta, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, me han estado escuchando. Miren, acá un ejemplo de uso de hidroclorotiazida. Mujer de 54 años, con morbilidades previas, con cifras tensionales elevadas, tiene hipertensión arterial y el tratamiento instaurado es hidroclorotiazida. ¿Por qué se usa la hidroclorotiazida en la hipertensión arterial? ¿Por el efecto diurético, chicos? por el efecto bajo. ¿Ah? Por el Vasodilatación. efecto. Por el efecto vasodilatador a largo plazo, exacto. La hidroclorotiazida se usa en hipertensión solamente por el efecto vasodilatador a largo plazo. No se utiliza por el efecto diurético. Yo sé que a veces algunos le van a decir, hasta cardiólogos le van a decir, sí, se utiliza por el efecto diurético. No, falso. ¿Qué cosa vas a eliminar? Si la hidroclorotiazida apenas te podrá evitar la eliminación de 5% del agua y eso, nada más. Nada, una minucia, casi nada. Entonces, no es por el efecto diurético, ¿ya? Ahorrador de potasio. Miren, mujer de 38 años de edad, resistente al tratamiento, hipocalemia persistente. Estudios hormonales revelan aldosterona plasmática elevada y actividad renina suprimida. En tomografía de abdomen tiene un abdomen suprarrenal izquierdo, un adenoma suprarrenal izquierdo. Tiene hiperaldosteronismo primario. ¿Cuál es el tratamiento que le damos? Un bloqueo de la aldosterona. Espironolactona 100 miligramos al día previo a la cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque la espironolactona bloquea los receptores de aldosterona, ¿no? Pues acuérdense, el efecto principal de la aldosterona, de la espironolactona o de la finerenona o preronona son básicamente para bloquear los efectos de la aldosterona. En el hiperaldosteronismo y en algunas enfermedades, como les dije, la aldosterona ha demostrado una disminución de la fibrosis, ¿no? Corazón y riñón. Por eso que los nefrólogos también lo utilizamos bastante y también los cardíacos, ¿no? Este es un caso del Core Curriculum de nefrología, de una revista para residentes. Ahora vamos a ver cómo les va. Dice, 56 años de edad, es admitido al hospital por disminución de disnea, 8 kilos ganados y disminución y un diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Tiene una historia de hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica en estadio 3B, cardiopatía isquémica con fracción de eyección en 30% y es adherente a los medicamentos prescritos. Le dan losartán, 40 miligramos cada 12, furosemida, no, perdón, losartán y furosemida, 40 miligramos cada 12, atorvastatina, insulina, presión arterial 160/90, frecuencia cardíaca 104. Miren ustedes, el examen físico, ritmo de galope, ¿no? El ritmo de galope, tercer ruido, crepitantes bilaterales, edema con fovea 3 cruces. En el laboratorio, miren, tiene potasio en 5.2, sodio en 132 y creatinina en 2.1. Está haciendo falla renal ya. ¿Cuál crees tú que sería el mejor diurético a dar? A ver, furosemida endovenoso, metasolona, la dapaglifosina. De frente ya le indicamos diálisis y ultrafiltración o discontinuamos el losartán. ¿Cuál creen ustedes que sea la función más importante? A ver, muchachos.
Hola, ¿se me escucha? Creo que se me ha ido el internet. Sí, se le ¿Aló? escucha, doctor. Fuerosamiento Ah, sería ya. Es que como me dejan solo hablando con mi vida, por eso que ya... A ver, vamos al aire, chicos. Lo que piensen. ¿Nada? ¿No saben, opino? Pues, chicos, La ¿no? doctor. Claro. Dapaglifosina es un inhibidor SGLT2. No tiene nada que ver acá. Diálisis de frente, no, mira la creatinina, tiene 2,1, o sea, tiene tasa de filtrado glomerular de toda. Mira, es 3B, eso quiere decir que por lo menos tiene más del 30%. Entonces, diálisis con más del 30%, difícil, ¿no? Discontinuar los sartán, ¿tendrá algo que ver con el edema discontinuar los sartán? Nada, ¿no? ¿Por qué no metasolona? ¿Por qué no metasolona? ¿Cómo viene mi paciente? Edematizado, con edema agudo de pulmón, probablemente por insuficiencia cardíaca, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces, uno, la metasolona, ¿por dónde se da? Vía oral. Así como está edematizado su cuerpo, debe estar edematizado el intestino. Y hemos visto que la edematización del intestino disminuye la cantidad de diurético que hay. Y segundo, y además más importante, mira cuándo comienza el efecto de la metasolona y mira cuándo empieza el efecto de la furosemida. ¿Ves? Farmacocinética, ¿no? Entonces debemos utilizar la furosemida endovenoso vía oral. Y miren, inclusive vía oral, perdón, vía endovenosa, pero inclusive vía oral, la furosemida es más rápida que la metasolona, ¿ya? Y además, algo más importante, ¿qué cosa es la metasolona? Una que sí, tiazida. ¿Y cuánto elimina de sodio y agua la tiazida? 5%. ¿Cuánto elimina la furosemida? 25. Ya, entonces, en un paciente que está lleno de agua, encharcado, crepitante, edema agudo de pulmón, taquicárdico, hipoxémico, ¿a quién vas a preferir? ¿A estos o a estos? Furosemida. Ah, pues ya ves, entonces la respuesta es la letra A, ¿no? Muy bien. ¿Entendido? ¿Entendieron, chicos? Sí, doctor. Ya está, listo, ¿no? Ya, este de acá lo está equivocado, no le había puesto acá, este no tiene que ver con el caso. Dice, conocer los diuréticos no es solo entender cómo eliminar el agua y sal, sino cómo preservar órganos, aliviar síntomas, prolongar vidas. El poder de un fármaco está en saber cuándo y cómo, por qué usarlo. Muy bien, gracias por su atención, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Bien, chicos, si no hay preguntas, nos vemos hasta el próximo viernes. Hasta luego. Gracias, doctor. Claro, doctor, gracias. Gracias, doctor.